Muy bien, mis hermanos. El Señor les continúe bendiciendo a todos nuevamente. Sé que ya tienen sus Biblias abiertas en Apocalipsis y vamos a continuar entonces con el estudio de este tremendo libro, no fácil de interpretar, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor y las Escrituras vamos a ir poco a poco indagando y masticando, ¿verdad?, las líneas de este libro santo. Mis hermanos, habíamos quedado en el verso 7 de Apocalipsis capítulo 1, entonces vamos a leer a partir de ahí. Así dice la palabra de Dios, Apocalipsis 1, del 7 en adelante. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aunque los que le traspasaron, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hasta aquí la lectura por ahora. Mis hermanos, notemos en las líneas de este hermoso verso que Jesús está diciendo que Él viene con las nubes y que todo ojo le verá. Esta referencia no es una referencia a la situación climática en la venida de Cristo, ¿verdad? No nos imaginemos que literalmente es nubes, sino que es una referencia más bien al Hijo del Hombre que, como lo dijo el profeta Daniel, vendrá con las nubes del cielo. Leo para ustedes Daniel 7:13, dice: seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Esas nubes son, mis hermanos, de gloria. Como dijo un hermano predicador hablando sobre este texto, como la Shekinah, Éxodo 33:20. Mas la diferencia es que la Shekinah, al nadie poder verla, debía mantenerse velada. La segunda venida de Cristo dice esto, y esto es muy importante, mis hermanos, dice que todo ojo le verá. La Biblia no dice que la venida de Cristo será secreta. Vamos a ver conforme avanzamos y la palabra de Dios nos va llevando a la segunda venida de Cristo, que la venida de Él será eterna en el sentido de que todo ojo le verá, todo ojo le verá. Entonces dice a Mateo 24:30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verán al Hijo del Hombre. Este Jesús con su cuerpo glorificado será visible para todas las personas, tanto los judíos como los gentiles que lo vean descender del cielo. Se lamentarán, pero será un lamento no de arrepentimiento por no creer en Él, sino por el temor al castigo que se les viene por haber negado a Cristo y por el trato que le han dado a su iglesia. Obviamente, cuando Él venga, la iglesia se llenará de gozo y subirá con el Señor a recibirlo en el aire los que estemos vivos, ¿verdad? Apocalipsis de hecho 6:16 dice: y decían los montes y las peñas, y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Nótese que la conducta de las personas ante la venida del Rey de Reyes es el de esconderse de su presencia. Es exactamente la primer conducta del hombre inmediatamente después de desobedecer el único mandamiento que Dios le dio allá en el jardín del Edén. Su conducta fue de esconderse, porque el ser humano se esconde de Dios, ¿verdad? Como dice Romanos 3, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nosotros, la iglesia, más bien vamos a decir junto con Juan, ¿verdad? Sí, amén. Dice el siguiente verso: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Alfa y omega corresponde la primera letra y la última del alfabeto griego. Sabemos que del alfabeto se componen las palabras y de las palabras oraciones y así sucesivamente, y usamos el alfabeto para compartir la verdad,
deseos, expresiones, etc. Jesús es la palabra de Dios hecha carne, Jesús es la verdad absoluta. Vivimos en un tiempo donde la verdad la quieren hacer relativa, ¿verdad? Estamos en tiempos de relativismo, mas Jesús es la verdad absoluta. Como una persona compartía en una ocasión, amigos, si no te gusta lo que digo, no te enojes conmigo. Para mí lo que tú estás enojado más bien será con la verdad. Algo así, parafraseando. Pero a las personas no les gusta la verdad, por eso prefieren esconderse bajo el cliché, la verdad relativa. Pero no, la verdad, palabra de Dios es la verdad absoluta dictada por parte de Dios en su misericordia para nosotros los hombres. Hermanos, el profeta, Jesús es el profeta, Él es el alfabeto supremo y soberano. No hay nada que esté oculto a su conocimiento, de modo que nada podría salir mal en su segunda venida. Él es el alfa, Él creó todo, y la omega. En Él se consumarán todas las cosas que están escritas en este libro. Él empezará o inaugurará también la nueva creación. El contexto, vamos a entrar entonces al verso 9 y vamos a ver ahora el contexto de la visión. Vayamos a la palabra de Dios y vayamos al verso 9, el cual dice así: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Dice aquí, yo, Juan. Juan ahora se está introduciendo él mismo. Recordemos que esto también es una carta. La carta tiene su salutación, ¿verdad? Su saludo, menciona a los destinatarios y al final tiene también unas palabras de despedida. Esto es una carta, ¿verdad? Pero Juan, vimos que la salutación fue de parte de la Trinidad, de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Pero ahora Juan está diciendo, yo soy Juan, ¿verdad? Él se introduce y se está identificando a sí mismo. Ahora él dice, yo soy Juan, el hermano de ustedes, hermano de ustedes. Mis hermanos, hay algo bonito acá, ¿verdad? Cuando nos llamamos hermanos, ¿verdad? Eso debió hacer o se hace, Juan lo hizo, mis hermanos, porque fue adoptado por el Padre, como lo dice Efesios 1:5, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho como lo dice. Ella lee así: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Juan se está identificando aquí como un hermano. Ustedes son mis hermanos, pertenecemos a la misma familia. El Dios de los cielos, Padre Celestial, nos adoptó. Y a mí me gusta mucho decir esto, mis hermanos. El único Hijo amado de Dios es Jesucristo. Los demás que venimos a la fe somos adoptados, algo que hace el Padre. El Padre adopta a sus hijos. Y Juan también dice, y compañero. Hermano y compañero. La Reina Valera traduce compañero como copartícipe. La Biblia dice, ¿verdad? Entonces está diciendo, yo, Juan, compañero o copartícipe en la prosperidad, en los negocios, en la salud y en la felicidad del éxito que este mundo ofrece. Juan no está diciendo eso, por supuesto. Juan se identifica como su hermano en la fe, como uno de los mismos, uno con un mismo sentido de vida o propósito, al igual que ellos. ¿En qué fue copartícipe Juan junto con los destinatarios? Notemos tres asuntos que dice Juan, que destaca en esta identificación que él hace, en la cual él se identifica con los destinatarios, los hermanos neotestamentarios, los hermanos de las iglesias del primer siglo. Dice que él es copartícipe en la primera cosa, en la tribulación. Juan es compañero y copartícipe en aflicciones, angustias, persecuciones u opresiones junto con los destinatarios. Recordemos que él estaba en Éfeso, testificando de Cristo, predicando las buenas noticias, edificando a las iglesias de Éfeso, haciendo discípulos y ayudándoles en su crecimiento espiritual. Cuando de hecho fue apresado por los romanos y llevado a Patmos. Juan no fue compartícipe en fechorías, él no estaba ahí de vago, él no estaba de malhechor,
Fue por causa de aquel que lo amó primero que él estaba haciendo su obra, y las personas del mundo lo consideraron a él como un delincuente, porque ¿verdad? Ellos lo consideran como alguien que hacía disturbios, alteraba la paz social. Pero por esa causa fue Pablo llevado a Patmos. Juan es un atribulado, mis hermanos, escribiéndole a otros atribulados, y esto es muy importante. Juan y las iglesias estaban experimentando ya lo que Jesús les había advertido, ¿verdad? Por ejemplo, en Marcos 13:9, el cual leo para ustedes. Pero ustedes estén alerta, porque se entregarán a tribunales y serán azotados en las sinagogas y compadecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Jesús les advirtió a sus discípulos en Marcos 13 experiencias como las que narra un comentarista. Él dice que Jesús les prometió exilios, encarcelamientos, racismos sociales, pobrezas, explotación social y violencia, acciones judiciales, cosas que experimentaban de hecho las iglesias en Asia Menor, y las estaba experimentando el mismo Juan, y las ha experimentado diversos cristianos en diferentes épocas de la historia. Sabemos que hoy los cristianos siguen estando atribulados, ¿verdad? Sabemos lo que está pasando en Afganistán, en Corea del Norte, en estos países donde es totalmente prohibido la Biblia, prohibido hablar de Jesús, y si los encuentran, corren sus vidas peligro. Por eso hemos dicho que este libro también es contemporáneo para nosotros, se aplica a nuestras vidas. La iglesia siempre ha estado en tribulación, siempre ha sido perseguida en este mundo, porque este no es nuestro mundo. Jesús les advirtió a sus discípulos eso. Como el pastor Albert N. Martin comenta que Dios permite ahora en siguientes contextos, esos contextos de tribulación, para cultivar también la vida piadosa de los creyentes. Él comenta de 5 cosas que en medio de la tribulación Dios forma, o más bien cosas que Dios permite para que Cristo se forme en el creyente. Dios permite el sufrimiento, la aflicción, la tentación, la oposición y la tribulación. Esto para que el carácter de su hijo, de sus hijos, de sus siervos, de sus pastores, de sus líderes, se forme en ellos. Por eso es que la Biblia dice que en todas estas cosas somos más que vencedores. También Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:2, leo para ustedes: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Dice que todos. Hechos 14:22, también palabras de Pablo, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseverasen en la fe, o perseveraran en la fe, y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa cita bíblica, de hecho, me lleva al siguiente punto, donde Juan comparte con los hermanos de la iglesia. Hemos dicho que él es copartícipe junto con ellos en cuanto a la tribulación, y también ahora dice en el reino. Esto es obviamente el reino de Dios. Y sobre este tema, de hecho, vamos a hablar en profundidad, y tal vez se nos lleven varias sesiones hablando sobre el reino de Dios. En cuanto al contexto, podemos apoyarnos también en Colosenses 1:13, el cual leo para ustedes: porque Él, o sea Dios, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Me encanta porque Juan está diciendo: yo soy copartícipe, soy hermano, Dios me adoptó, al igual que ustedes somos hermanos. El hecho de ser hermanos, Dios nos advirtió de tribulaciones, estamos en tribulaciones, pero así es, de eso se trata el reino. Dios nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Estamos ahora en el reino de la luz, en el reino de su Hijo. Notemos que Juan, ahora mis hermanos, un redimido por el Rey soberano, está exiliado en la isla estéril de Patmos. Hoy en día, hermanos, los del falso evangelio de la prosperidad, por ejemplo, tacharían a Juan como alguien que no anda bajo la bendición de Dios, y esto por no estar bajo su cobertura, entre comillas, ¿verdad? De alguno de sus falsos apóstoles, o algunos lo juzgarían como pecador
como por andar mal delante de Dios. Entonces para ellos el estar exiliado es juicio de Dios para Juan. Mírenlo, dirían ellos, solo herido, despreciado por la sociedad y juzgado por las autoridades civiles de Roma. O Juan debió haber hecho algo muy grave para que Dios le diera esa disciplina. Hermanos, lamentablemente, muchos cristianos juzgarían así a Juan si estuvieran allá con Juan, porque han sido envenenados por las falsas enseñanzas de los que hoy se dicen evangélicos y están predicando esta falsa enseñanza de la prosperidad. Vemos en la escritura como los cristianos fueron atribulados. Juan 16:33, palabras de Jesús. Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús una y otra vez les dijo a los discípulos que por causa del reino de Dios, ellos iban a tener aflicciones en este mundo, tribulaciones. El tercer aspecto que dice Juan, en el cual es copartícipe con los hermanos, dice en la perseverancia en Jesús. Juan fue llamado a ser perseverante, a que con paciencia corriera la carrera de la fe, a ser constante y no desmayar, y serle fiel a Jesús hasta el fin. Así como Jesús, mis hermanos, vean qué lindo, Jesús dio el ejemplo. Asimismo, el testigo fiel, Jesús, porque Él se sujetó al Padre también en todo, incluso fue a la cruz a sufrir la horrenda muerte por amor a su iglesia y por serle fiel al Padre en todo, dando ejemplo a sus discípulos para que ellos también sean fieles a Él mismo, a Cristo, aunque a algunos les tocase también enfrentar persecuciones y aún hasta la muerte misma, por su causa, por la causa de Cristo. Por eso esta carta es una carta de ánimo para los creyentes y confianza en perseverar en la fe de Jesús. Dice Romanos 12:12, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Notemos que Juan ahora dice en Jesús, en la perseverancia en Jesús. O sea, Juan se declara copartícipe en las tribulaciones, en el reino y en la perseverancia en Jesús. La Reina Valera aquí traduce de Jesús, pero la mayoría de manuscritos recopilados traducen en Jesús, lo cual denota nuestra unión espiritual con Jesús, con Cristo. Ahora, ¿dónde escribió Juan la visión? Notemos que Juan entonces nos está diciendo en dónde se encontraba. Dice Juan en la cita, me encontraba en Acapulco tomándome una milkshake y dándome vacaciones de lujo en mi nuevo yate a causa de Dios y del testimonio de Jesús. ¿Dice el texto eso? Claro que no, pero así es como muchos están predicando el evangelio hoy en día. Desearían que dijera eso el texto, pero el texto no dice eso. Me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Por causa del reino, Juan estaba exiliado. Recuerdo el mensaje, ¿verdad?, que a veces hemos comentado en la iglesia. Dices que tú irías a la cárcel por Jesús. Sí, claro, ni siquiera vas a la iglesia. Juan estaba exiliado solo en esa isla horrible, estéril, rocosa, fea, sola, por causa de Jesús y del evangelio, por causa de predicar las buenas noticias. Patmos era una isla para deprimir al reo, una isla con sedimentos volcánicos, con poca vegetación, y por eso había algunas cuevas. Dicha isla aún existe, y de hecho algunos comentan que hay una cueva bueno, dicen que ahí era donde Juan pasaba sus noches solitarias. Qué habitación de lujo, ¿verdad? Hermanos, el reino de Dios no es para cobardes. Por causa de Cristo, Juan y muchos de los discípulos murieron por causa de la verdad. ¿Moriría alguien por la mentira? No, muchos cristianos murieron comidos por leones, abrazando a sus esposas e hijos en el Coliseo romano. Todo por no negar a Cristo como su Señor y su Rey soberano en sus vidas. Eso por mencionar uno de tantos ejemplos que podemos encontrar a favor del testimonio de la verdad, porque eso es un argumento fuerte para la verdad.
En la historia de la humanidad, cientos de cristianos siguen muriendo por Cristo, no niegan la verdad. Pocos, si no nadie, moriría por una mentira. Perdón. No importa el sufrimiento ahora ni la tribulación, sigamos adelante en Cristo. Tengamos siempre en mente que esta carta, este libro, fue dado a Dios, a las iglesias, para darles ánimo, confianza en el Señor por las tribulaciones y persecuciones que estaban pasando y que iban a venir pronto. Además, recordemos que la iglesia siempre ha estado en persecución. Por ende, meditemos en este maravilloso libro del Apocalipsis. Infunde ánimo, consuelo y fortaleza. Muchos comentan acerca, de hecho, de este libro, que es un libro muy apropiado para tener devocionales, incluso hasta familiares. Ahora vamos a ver el cómo y el cuándo. Dice el verso 10. Estaba yo en el Espíritu y en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Y el cómo y el cuándo. Era el día del Señor. Lo voy a leer como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esta expresión de en el Espíritu? La expresión manifiesta en las Escrituras cómo los siervos de Dios recibieron revelaciones de parte de Dios. Por ejemplo, Ezequiel 37:1. Se lo leo para usted. Ezequiel 37:1. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el Espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Ahora Juan también menciona esta expresión en el Espíritu varias veces. Apocalipsis 4:2 dice: al instante estaba yo en el Espíritu y un trono colocado en el cielo y uno sentado. Y continúa el texto. Apocalipsis 17:3 dice: entonces me llevó en el Espíritu a un desierto. Apocalipsis 21:10. Entonces me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto. Mis hermanos, estamos diciendo entonces que Juan estaba recibiendo la visión de igual manera que también lo recibieron los profetas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Juan les está comunicando a los destinatarios directos, ¿verdad?, de él y a nosotros también, que esta visión es también profética. Juan estaba conectado con Dios, controlado 100% por el Espíritu Santo. Le da de la misma manera que lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, comenta William Hendrickson, Juan está bien despierto y toda su alma está abierta de par en par a la comunión directa que viene de Dios. Dice también nuestro hermano MacArthur, el Espíritu Santo capacitó a Juan en todos sus sentidos para recibir la revelación de Dios. Ahora Juan también nos da el cuándo pasó la visión, cuándo recibió él la visión. Nos dice que fue el primer día de la semana, el día domingo, el día de reposo. Muchos escritos históricos de cristianos del primer siglo llamaban así al primer día de la semana. ¿Por qué? Porque ellos celebraban la resurrección de Cristo, la cual fue el primer día de la semana, el domingo. El día del Señor fue el día que Cristo resucitó, el día que Él se le apareció a sus discípulos y al otro día de reposo se le apareció a Tomás. Fue el día que Él ascendió al cielo y los cristianos se reunían los domingos para tomar la cena y predicar la palabra de Dios, Hechos 27. Es también el día, estamos viendo, en el que Juan recibió la revelación, el día en que Juan recibió el Apocalipsis. Es el día en que se pasea Jesús por las congregaciones, y eso lo vamos a ver la otra semana, si Dios lo permite, Apocalipsis 2:1. Hermanos, Apocalipsis 1:10 es la única parte del Nuevo Testamento en que se hace referencia al domingo como el día del Señor. Y el resto de los pasajes hablan del día del Señor como el primer día de la semana. Juan fue apartado por los romanos de las congregaciones de Asia Menor. Juan fue apartado de Éfeso y de las otras iglesias. Pero nunca fue apartado de la cabeza de la iglesia. Nunca. Aunque no podía congregarse con los demás amados hermanos suyos y adorar congregacionalmente, Juan estaba adorando de manera privada
Juan santificó el día del Señor y tuvo el mejor día del Señor de la historia que nadie haya tenido jamás. Bendito mandamiento que tenemos en el Génesis, desde el Génesis, santificar el día del Señor. Procuremos no perdernos ningún día del Señor, mis hermanos, en lo que nos sea posible. Nuestra confesión de fe, de hecho, nos dice que es un día que se guarda santo para el Señor y se dedica todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración a Dios y de los deberes de necesidad y de misericordia. ¿Qué ocurrió ese día? Seguimos avanzando en el texto y dice, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Esta voz es un sonido retumbante como el sonido de una trompeta, como el de las olas del mar rompiéndose con los arrecifes de la isla de Patmos. Estas voces o sonidos indican que lo que sigue es algo solemne de parte de Dios y debe prestársele muchísima atención. Cada palabra de Dios es solemne. Debemos tenerla por sublime, venir a ella con temor y temblor. Por eso la importancia de congregarnos. Cada domingo Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Cada domingo Dios habla a través de sus mensajeros, a través de sus siervos, sus predicadores, a la congregación, porque Dios le habla a la congregación por medio de su santa palabra. La visión de Juan, verso 11, dice que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y Laodicea. Si usted está leyendo la Biblia Reina Valera del 60, ella dice así, que decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Esta frase en los originales, la mayoría de ellos no se encuentra. Fue un monje del siglo VII llamado Andreas que puso esta frase ahí como un comentario propio. Entonces fue adoptada por otros, por las otras personas que, como la Reina Valera, ¿verdad? Que tienen otros escritos y venían ahí y agarraron esos escritos y lo tenemos acá. Ahora, es una frase que está en el Apocalipsis, pero nada más es un detalle interesante. En los originales no está esa frase, al menos en ese versículo, sino que lo vamos a ver más adelante. La palabra libro es rollo o pergamino o papiro. La ciudad más cerca de la isla era Éfeso y la ciudad más cerca de Éfeso era Esmirna, y así va sucesivamente. Entonces es interesante que el orden en que Jesús le dice a Pablo, ¿verdad? A Juan, perdón, que le envíe la carta, recordemos que habíamos dicho que Asia Menor estaba rodeado por estas ciudades, ellas bordeaban Asia Menor, estaba Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y la ciudad más cerca de Patmos era Éfeso. Entonces, en ese mismo orden es que se encuentran las ciudades bordeando Asia Menor, y eso es interesante, ¿verdad? Porque cuando los hermanos recibían esta revelación, la leían, los primeros en hacerlo iban a ser Éfeso, y de hecho la primera iglesia al cual Jesús le habla es a Éfeso, y la segunda iglesia es Esmirna, y ahí va en el mismo orden. Es algo interesante, ¿verdad? Cómo Dios es un Dios de orden. Hoy, mis hermanos, Dios ha permitido que tengamos este libro, esos papiros que Juan escribió, los tengamos acá. Como oraba mi hermano al inicio, debemos estar agradecidos por tantos recursos que Dios nos tiene, que podemos escoger hasta cuál versión podemos leer y qué comentarios leer, y hay mucho recurso. Debemos aprovecharlos, no menospreciar lo que el Señor nos está permitiendo tener hoy en día. La visión, versículo 12. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. Los candeleros eran portátiles y de oro, que llevaban lámparas pequeñas a partir de aceite. Cada candelero representaba una iglesia y su luz representaba la vida que irradiaba a esa comunidad, la luz del Evangelio de Cristo, la buena noticia de Cristo mismo. Porque Cristo es el Evangelio. Cristo es el Evangelio mismo.
Cristo es la luz que la iglesia debe llevar a las tinieblas. Cristo. Los candeleros, al tener pequeñas lámparas de aceite, representan a cada iglesia formada por cada miembro en particular. La iglesia del Señor es una iglesia donde hay diversidad de miembros, diversidad étnica, diversidad económica, intelectual, etcétera. Miembros diversos, pero unidos en una misma fe. Filipenses 2:15, leo para ustedes, dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Hemos dicho que el 7 representa plenitud, algo completo. Entonces el hecho de que entonces sean 7 iglesias representan no solamente las iglesias de Asia Menor, sino a todas las iglesias en los tiempos de Juan y de todos los tiempos. Por ende, esta carta es también para nuestra edificación, nuestro consuelo, exhortación, ánimo, para que seamos nosotros también luminares en el mundo. Los siguientes pasajes, mis hermanos, ahora se va a poner bien bonito esto, ¿verdad? Todavía más bonito. Vamos a ver imágenes de nuestro Señor Jesucristo. Las siguientes imágenes son metafóricas y no deben interpretarse de manera literal. Dice el verso 13, en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. En Daniel leemos lo siguiente, Daniel 7:13, leo para ustedes. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Juan está entonces haciendo eco a las mismas palabras del profeta Daniel, quien también vio en visión a Jesucristo y su gloria, vio su deidad. Juan está haciendo referencia a la deidad de Cristo y no a su humanidad. Las ropas que usa acá son como ropas sacerdotales, según algunos comentaristas. Para otros también son ropas que los reyes y jueces también usaban en el tiempo de Juan. La descripción de Juan también es igual a la descripción que hace el profeta Daniel en el capítulo 10, versos 5 y 6, el cual también leo para ustedes. Alcé los ojos y miré, y había un hombre vestido de lino cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. En el verso 14 leemos, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve, sus ojos eran como llama de fuego. Ahora leo para ustedes Daniel 7:9. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó, su vestidura era blanca como la nieve, el cabello de su cabeza como la lana pura, su trono llamas de fuego y sus pies fuego abrasador. Daniel describe a Dios con estas metáforas y ahora Juan ve a Jesús con la misma descripción. Entonces Jesús es el anciano de días, Jesús es el Dios mismo. Dice ojos como llama de fuego, nos habla de la omnisciencia de Cristo. Él lo ve todo, Él lo sabe todo, Él puede ver el corazón y sus intenciones. Vemos aquí, mis hermanos, las perfecciones de Jesús, quien es Dios. Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nadie puede engañar a Jesús. Cristo usa esa misma frase cuando le habla a Tiatira. Jesús ve el corazón de los creyentes en las iglesias, la intención del corazón cuando le ofrecemos alabanza, cuando le ofrecemos servicio, cuando
vamos a la iglesia, Él ve nuestro corazón, Él lo puede ver todo. ¿Qué descripción la que estamos viendo de nuestro amado Señor Jesucristo? El verso 15 dice, sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Bronce bruñido es igual al bronce al rojo vivo. Los metales en el pasado eran pasados por el fuego para sacarle impurezas. Acá la visión deja ver que Jesús es 100% puro. En Él no hay contaminación alguna. Él es santo, Él es 3 veces santo. Juan da a conocer el poder y la estabilidad del Señor Jesucristo. Él es inconmovible. Ezequiel 43:2, leo para ustedes. Y oí el ruido de sus alas como andaban, como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso. Y vi su gloria, y vi que la gloria del Dios de Israel venía en la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Ezequiel describe la voz de Dios como el estruendo de muchas aguas, lo mismo que Juan. Jesús es Dios, y su voz como el estruendo de muchas aguas, como las aguas al chocar contra los arrecifes de la isla de Patmos. Esa frase nos da a entender que Jesús es omnipotente, hermanos. Si vamos juntando entonces la descripción de Jesús, Jesús lo ve todo y por ende debe juzgar. Lo hace por eso el mensaje a las 7 iglesias, donde las alaba, les reprocha. ¿Cuál es el Cristo que se predica hoy mayormente en las iglesias? ¿Acaso no es un Cristo light? Un Cristo que solo es amor, misericordia, y no un Cristo justo, santo, que aborrece el pecado y el pecador no arrepentido, y que si no viene a Él en arrepentimiento y fe, lo echará al lago de fuego y por los siglos de los siglos arderá en ese tormento eterno. Eso casi no se escucha hoy, pero ese es el Dios que nos está hablando Juan. La integridad de Cristo nos las está viendo Juan con estas visiones, con estas metáforas. Dice también el verso 16, en su mano derecha tenía 7 estrellas. Verso 16, esas 7 estrellas son de Jesús. Vean que las tiene en la mano derecha, Él las controla. Él tiene soberanía sobre ellas, Él tiene absoluto dominio sobre ellas. Jesús es la cabeza de esas 7 estrellas y nadie las arrebatará de su mano. Recuerden San Juan 10, 29 al 31, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, yo y el Padre uno somos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, yo y el Padre uno somos. Dice, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. No debe aplicársele el mismo significado a la espada mencionada en Hebreos 12. Esta espada que se menciona aquí es una espada larga y la espada de Hebreos es una espada más pequeña, pero igualmente era una espada para matar y que también es de 2 filos, lo cual describe el juicio de Cristo para aniquilar y aplastar a sus enemigos, a los enemigos de su iglesia. Dios es amor y paz, eso predican muchos hoy en día y está bien, pero no predican de este Dios que viene pronto a juzgar, a aplastar a sus enemigos, y por eso debemos predicar la verdad de que el juicio viene y la ira del Cordero se acerca y las gentes deben venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque Jesús es el único que nos puede salvar de la ira del Cordero. Jesús es el único que nos puede salvar de la ira de Dios. Dios envió a Jesús para salvarnos de la ira de Dios. Hay que decirle a las personas, la ira viene, la ira de Dios viene y Jesús es el único que nos puede salvar de la ira de Dios. Por eso, si usted está escuchando este mensaje y no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, la ira de Dios está sobre ti y debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque solo en Él hay salvación, solo en Él hay vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por Él. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Isaías 60:1-3. Levántate,
Resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti, porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Viene haciendo referencia a Isaías 60, 1-3, donde es una palabra profética hablando de Jesús. Sobre ti aparecerá su gloria. Juan estuvo con Jesús, de hecho, cuando él se transfiguró y le vio en su gloria y majestad. Esta metáfora nos habla de la gloria de Cristo, de su majestad, que lo abarca todo. Nosotros, mis hermanos, no podríamos ver el sol al mediodía. Necesitaríamos ir a ópticas visión, ¿verdad? Después. Pero mis hermanos, esto me recuerda que toda esta visión es metafórica, ya que los versículos de inicio vimos que cuando Él regrese, todo ojo lo verá. Eso sí es literal, ¿ok? Entonces, como está aquí hablando metafóricamente del sol, de su gloria, ¿verdad? Si lo tomásemos literal, cuando Él viniese no podríamos ver su gloria. Pero dice que todo ojo le verá. Por eso, todo ojo le verá literal, pero eso que estamos viendo es metafórico. Verso 17. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Me encanta esta frase de Charles Spurgeon. Las mentes más espirituales y santificadas, cuando perciben completamente la majestad y santidad, son tan conscientes entre la desproporción entre ellos y el Señor, que son humillados y llenos de asombro y hasta con terror y alarma. Juan el apóstol vio la gloria de Jesús y cayó como muerto. Pablo vio a Jesús y cayó también como muerto. Al igual así los profetas en el Antiguo Testamento. La reacción del pecador ante la presencia de Jesús debe ser la misma, caer rendidos a los pies de Jesús, en alabanza y en adoración, porque este acto también nos está dando a entender que Juan le está adorando. Jesús no exhorta a Juan por adorarlo, porque Él es Dios. Dice también el verso, y Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. En el Antiguo Testamento, este acto de poner la mano derecha indicaba bendición o dar poder. Juan vio a Jesús transfigurado. La voz de Dios la escuchó cuando también lo escucharon los apóstoles que estaban al lado de Juan. Y de hecho leo en Mateo 17, 6-17, lo que aconteció. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos dijo, levántense, no teman. Jesús ahora vuelve a tocar amorosamente y le habla con su voz amorosa a Juan y le dio poder para que se reincorporara, para que no se perdiera ningún detalle de lo que iba a ver, de lo que tenía que escribir, de lo que iba a presenciar, y debía escribirlo para luego delegar a las iglesias que lo leyeran y obedecieran lo que su Señor, Rey de Reyes, iba a decir. Jesús le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Esta frase nuevamente es una expresión que se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. Así era como Dios se expresaba, ¿verdad? Yo soy el primero y el último. Entonces Jesús está diciendo aquí nuevamente, yo soy Dios. Y esas parábolas fueron usadas para consolar a Juan. Esas palabras, fueron usadas para consolar a Juan y animarlo. Si usted ve las visiones de Daniel, Daniel también necesitó recibir poder para poder reincorporarse después de ayunar 3 semanas. Cuando iba a recibir la visión, que tardó, ¿verdad? Por ese tiempo. Verso 18, para ver si podemos llegar al verso 20, dice, y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús dio su vida en la cruz, Él resucita para redimir a su iglesia.
Jesús le estaba diciendo a Juan que Él tiene toda autoridad sobre la muerte. Él es Dios y tiene toda potestad. Ni las puertas del Hades pueden contra su iglesia. Leo 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Pablo está haciendo referencia a la victoria de la cruz de Cristo, porque en Cristo Jesús la muerte fue abolida, no tiene poder. Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y también como cita MacArthur, Cristo decide quién vive y Cristo decide quién muere. Jesús dice quién vive y quién muere, perdón. Jesús le está diciendo a Juan que aunque los verdugos los persigan, está en Cristo, en Él, el veredicto final. Él tiene el dominio, aún ante la muerte. Aquellos que juraron, ¿se acuerdan? No comer nada hasta ver a Pablo muerto, que hicieron un ayuno hasta ver a Pablo muerto. No sabemos qué pasó con ellos. Pero si realmente respetaron ese pacto, tuvieron que haberse muerto de hambre, porque Pablo siguió trabajando. Es un ejemplo donde vemos que Jesús tiene las llaves del Hades, de la muerte, en sus manos. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Él cierra puertas que nadie puede abrir. El verso 19. Escribe pues las cosas que has visto y las cosas que son y las cosas que han de suceder después de estas. La cláusula triple podría referirse a que todo el Apocalipsis está repleto de referencias presentes y futuras. Juan escucha el imperativo de escribir lo que acababa de ver. Cristo ahora le va a comenzar a mostrar las cosas que pasarán en la historia mientras la iglesia continúe peregrinando en la tierra y las cosas que han de venir, y todo Juan debía de escribirlo. Por eso, hermanos, qué bueno es escribir, qué bueno es lo que Dios nos está enseñando, poder tomar nota y guardarlo en nuestro corazón. Dice ya el verso 20, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de las 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Jesús tiene en su poder, en su gobierno, en su soberanía, a las iglesias de Asia Menor. Y todas las iglesias que siempre han existido y existirán en la historia de la humanidad, incluyéndonos nosotros, incluyendo las iglesias hermanas contemporáneas. Cristo las gobierna, Él quita y Él pone también en las iglesias. Él añade a ellos los que han de ser salvos. Notemos que son 7, y habíamos dicho que el 7 indicaba plenitud, algo completo. Entonces el hecho de que la metáfora en ese caso es que Dios, Cristo, tiene en su mano derecha a todas las iglesias, no solamente las de Asia Menor, todas las iglesias. Él es la cabeza, Él gobierna, Él las ve, Él ve lo que hacen siempre, y Él juzga, y Él alaba, y Él exhorta, y es lo que vamos a ver en los próximos capítulos. ¿Quiénes son los ángeles? La palabra ángel significa mensajero. Algunos sostienen que eran ángeles literales, otros creen que eran hombres mensajeros de Dios, o sea, hombres que iban a llevar la carta que Juan les iba a dar, este libro de Apocalipsis, iban a llevar a las otras iglesias. Esos eran los mensajeros. Pero mis hermanos, si pensásemos en que son ángeles, tendríamos que aplicarle esto de que son ángeles ellos a los versos que siguen en el capítulo 2. Por ejemplo, dice el capítulo 2, verso 1, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, en Éfeso, yo conozco tus obras, tu fatiga y perseverancia, y luego dice, pero tengo esto contra ti, que has perdido tu primer amor. Entonces habríamos que aplicarle a esta interpretación estas cosas. Yo conozco tus obras, Juan
Jesús le estaría diciendo al ángel, yo conozco tus obras, tu fatiga y perseverancia a un ángel. O sea, un ángel se fatiga, un ángel persevera, y tengo algo contra ti. O sea, Jesús tiene algo contra el ángel, y que has perdido tu primer amor. No calza, para nada. Algunos comentaristas proponen que el ángel es entonces la iglesia, pero vista desde el control, gobierno, cuidado pastoral de Cristo sobre esas mismas iglesias. Ellas son candeleros, pero Cristo es su luz. Más la interpretación más popular y aceptada es que se refiere a pastores de las iglesias. Leo Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Los capítulos que vamos a ver más adelante, vemos como Jesús le dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Ángel, el mensajero. Esa persona que lleva el mensaje a las iglesias, que nos predica en las iglesias, son los pastores, son los predicadores. Sea cual sea la mejor interpretación, debemos enfatizar que esto, una vez más, debió consolar los corazones de los hermanos de las iglesias del primer siglo y de Juan mismo. Saber que en medio de la persecución, la tribulación, las angustias, el maltrato, etc., Cristo estaba con ellos, en control, gobernándoles, y aunque pasasen por el fuego, Él estaba con ellos igualmente, mis hermanos, con nosotros. Él está en medio de nosotros, consolándonos, hablándonos por medio de su palabra. Él nos corrige, nos exhorta, Él nos ama, pastoreándonos con su espíritu y su poder majestuoso por medio de su palabra. No importa por cuál aflicción estemos pasando, no nos olvidemos que Cristo está en control. Él siempre ha estado en control. Nosotros estamos en sus manos en todo momento. Hasta acá la exposición de este primer capítulo de Apocalipsis. Vamos a orar. Señor y Dios Padre amado, gracias por estas líneas, Señor, y por el tiempo que nos das, por las aplicaciones que hemos visto en el camino. Ayúdanos a poner todo esto en práctica, a confiar, Señor, en ti, y conocer que tú eres un Dios amoroso. Pero todo lo que vimos en este capítulo, Señor, nos muestra cómo tú eres todopoderoso. Señor, tú eres juez, quien juzga y que está monitoreando, supervisando las iglesias, como lo vamos a ver pronto, Señor. Ayúdanos a amarte cada vez más y tener en mente realmente quién tú eres, ese Dios todopoderoso, que lo ve todo, que ve nuestro corazón y lo más profundo de nuestras intenciones, tú las ves. Ayúdanos a amarte y, Señor, a tener temor y hasta terror por tu santidad y por tu presencia. Ayúdanos a tener cada vez más reverencia ante tu presencia y a tu palabra. Y si alguien ve este estudio, Señor, convéncele de pecado, justicia y juicio, y que pueda venir a los pies de Cristo para gloria y alabanza suya. En tu nombre, Jesús, te adoramos, te damos gracias. Amén y amén.